El grupo Wagner implora por el fin de la guerra. Los soldados ucranianos llevan semanas cavando trincheras para crear una segunda línea de defensa en caso de que tengan que retirarse de Bakhmut. Este jueves Moscú ha asegurado que está bloqueando la entrada de las fuerzas ucranianas en Bakhmut e impidiendo la llegada de refuerzos, lo que sugiere que las fuerzas rusas están a punto de tomar la ciudad. Pero el líder del grupo mercenario Wagner, líder de la ofensiva rusa, es más cauto con sus perspectivas. Este afirma que se están librando combates difíciles y sangrientos, por lo que es prematuro hablar de un cerco completo en Bakhmut. No obstante, también aseguró que el 80% de la ciudad está bajo control ruso. Por su parte, el ejército ucraniano prefiere hacer hincapié en las bajas que le está costando esta batalla al enemigo. El Estado Mayor ucraniano reconoce que sigue siendo uno de los objetivos más difíciles de la línea de frente, pero subraya que Rusia ha perdido unos 4.500 soldados en las últimas 2 semanas. La ciudad, de unos 70.000 habitantes antes del conflicto, ha quedado devastada por los intensos combates que ya han durado meses, por lo que ha pasado a ser un símbolo de la lucha por el control del Donbass. Esto es Ronnie Analiza, la política internacional. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que el país espera una entrega de armas para tratar de evitar ataques como el registrado este viernes en Sloviansk, donde ya se han registrado 11 muertos. Una entrega del sistema de defensa antiaérea Patriot estaría pronto a disposición. Mientras tanto, el presidente Zelensky firmó decretos con otras listas de sanciones contra unas 700 empresas y particulares de Rusia y Bielorrusia. Санкційний тиск на всіх, хто винен в цій агресії, блокування їхніх активів, можливостей на рівні усього світу. Це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресії. Según Rusia, unidades de asalto de la compañía militar privada Wagner han ocupado 2 barrios de los suburbios en Bakhmut. Su líder declaró que ahora hay que limitarse a defender los territorios conquistados. A su vez, acusaron a las tropas ucranianas de destruir edificios residenciales mientras intentaban frenar el avance de las fuerzas de Moscú. El jefe del grupo de mercenarios Wagner le pidió a Vladimir Putin declarar el fin de la guerra en Ucrania. El jefe de este grupo mercenario le pidió a Putin declarar de una vez el fin de los ataques en territorio ucraniano y atrincherarse firmemente en las zonas ocupadas. Así lo dio a conocer mediante un comunicado directamente del mismo Prigozhin en su cuenta de Telegram. La opción ideal sería anunciar el fin del conflicto, informar a todos que Rusia ha logrado los resultados previstos y en cierto sentido realmente lo hemos logrado, indicó Prigozhin en el texto recogido por The Kiev Independent. Hemos puesto en tierra a una gran cantidad de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y podemos informarnos a nosotros mismos que nuestra tarea ha sido completada, dijo el jefe del grupo paramilitar ruso. Rusia cortó el mar de Azov y una gran parte del Mar Negro, se apoderó de una gran parte del territorio ucraniano y creó un corredor terrestre hacia Crimea. Ahora solo queda una cosa, hacerse un hueco firme y arañar esos territorios que ya existen. Prigozhin reconoció en su comunicado que Ucrania es un estado completamente nacionalista y la principal tarea de Rusia en el futuro debería ser establecerse y atrincherarse firmemente en los territorios ocupados. El grupo Wagner, controlado por Vladimir Putin, ha ayudado al ejército ruso a intentar capturar la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania durante estos últimos 9 meses, mientras Moscú intenta consolidar su control sobre la totalidad del Oblast de Donetsk, según la información del citado medio ucraniano. En medio de una nueva muestra de divisiones entre los altos mandos militares rusos, el grupo Wagner volvió a desmentir al ejército de Vladimir Putin, que afirmó este jueves que tiene bloqueadas a las tropas ucranianas atrincheradas en Bakhmut y aseguró que las fuerzas de Kiev continúan resistiendo en la ciudad epicentro desde hace meses de feroces combates. Yevgeny Prigozhin indicó que era prematuro hablar de un cerco completo a la localidad Bakhmut,
que tenía 70.000 habitantes antes de la guerra, es escenario de feroces combates desde hace 9 meses y se ha convertido en un símbolo de la lucha entre rusos y ucranianos para controlar la región industrial del Donbass. En el este, las tropas aerotransportadas rusas apoyan en los flancos a las tropas de asalto de Wagner, bloqueando el envío de reservas del ejército ucraniano a la ciudad y la posibilidad de retirada de las unidades del enemigo de Bakhmut, indicó el Ministerio Ruso de Defensa en su informe diario. Entre tanto, el ex combatiente de Wagner, Andrei Medvedev, quien huyó a Noruega, confirmó que el grupo paramilitar ruso fue el encargado de decapitar al militar ucraniano tras identificar las voces en el video que muestra la ejecución y cuya autenticidad se está investigando. Reconoció las voces y dio cuenta lo que decía con mucho pesar Volodymyr Zelensky al alegar que el Estado ruso es un Estado terrorista y que ese tipo de actos totalmente transgresores de la vida y de la calidad misma de los derechos humanos son constantes y cotidianos en Rusia contra los prisioneros ucranianos. A fin de cuentas, el día de hoy el jefe del grupo Wagner está tratando de encontrar el mecanismo de salir de una vez por todas de este atolladero. Quiere controlar Bakhmut y ahí atrincherarse, pero Putin tal vez tiene otros planes. Y por otro lado, Occidente, la OTAN, la Unión Europea y por supuesto Zelensky y los ucranianos no se van a dejar y no van a permitir que eso suceda. Russia has re-energized its assault on Bakhmut as the forces of the Ministry of Defense and Wagner Group have improved cooperation, the UK Defense Ministry says in its daily update, adding that the Ukrainian defense still holds the western district of the town, but has been subjected to particularly intense Russian artillery fire over the previous 48 hours. Ukrainian forces face significant resupply issues, but have made orderly withdrawals from the positions they have been forced to concede. The Institute for the Study of War says Russian forces continue to make territorial gains in Bakhmut. Geolocated footage shows Russian forces advance further west into central Bakhmut and made marginal advances in the south and southwest of the town. Russia's defense ministry claimed its troops had already surrounded Bakhmut, but the head of Wagner Group said it was too early to say and stated that Ukrainian forces continue to defend Bakhmut and provision and reinforce their forces within the city. Now, what does the Ukraine General Staff say? It reported that Ukrainian forces repelled Russian ground attacks in Bakhmut, northwest of Bakhmut near Hromove and Bogdanivka, and southwest of Bakhmut near Pretechene. Ukrainian military officials stated that Russian forces deployed unspecified elements from the Avdiivka area to reinforce the offensive operations around Bakhmut, confirming the Institute for the Study of War's long-standing assessment that the Russian military, in its current form, is unable to conduct large-scale simultaneous offensive campaigns on multiple axes. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que el país espera una entrega de armas para tratar de evitar ataques como el registrado este viernes en el Lviv, donde ya se han registrado 11 muertos. Una entrega del sistema de defensa antiaérea Patriot estaría pronto a disposición. Mientras tanto, el presidente Zelensky firmó decretos con otras listas de sanciones contra unas 700 empresas y particulares de Rusia y Bielorrusia. Санкційний тиск на всіх, хто винен в цій агресії, блокування їхніх активів, можливостей на рівні усього світу. Це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресії. Según Rusia, unidades de asalto de la compañía militar privada Wagner han ocupado 2 barrios de los suburbios en Bakhmut. Su líder declaró que ahora hay que limitarse a defender los territorios conquistados. A su vez, acusaron a las tropas ucranianas de destruir edificios residenciales mientras intentaban frenar el avance de las fuerzas de Moscú. Y ya antes, Polonia había enviado 8 de esos aviones de combate a Ucrania, pero hasta ahora ninguno era de origen alemán. El envío de armas de procedencia germana a zonas de guerra requiere, recordemos, la aprobación del gobierno en Berlín. La rapidez de la respuesta alemana, en este caso, contrasta con el amplio debate abierto antes de aprobar el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania por parte de terceros países.
Polonia va a dejar de importar el grano ucraniano, sobre todo el trigo, para evitar que su economía, su agricultura, se sumerja en una profunda crisis. Así lo ha confirmado el líder del partido gobernante polaco, Jarosław Kaczyński. Ambos países producen prácticamente lo mismo, pero Polonia no puede competir en precios, en infraestructura ni en salarios. El ministro ucraniano de Agricultura, Nikolás Solski, viajará mañana a Varsovia para intentar renegociar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Hungría también se suma a este veto. Desde Bruselas se advierte a Polonia que su veto, su decisión, contraviene los acuerdos comunitarios de libre comercio. Mientras tanto, en el frente lo más importante sigue estando en Bakhmut. Allí se libran las batallas más duras. Rusia aumenta la presión y también aumentan las bajas ucranianas, reconoce Kiev. Parte de los soldados ucranianos capturados allí en Bakhmut forman parte de los 130 prisioneros de guerra liberados por Rusia para que puedan pasar hoy esta Pascua en su casa aquí en Ucrania. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky ha lanzado un mensaje en el que se compromete a recuperar los territorios ocupados y a perseguir a los criminales de guerra.